Bueno, continuando con el especial de Semana Santa con el cura en el podcast de Jordi Wild, vamos a estar escuchando las contradicciones de la Biblia, que es un tema muy interesante y sí es cierto que hay varias. A ver cuáles son las que mencionan y qué explicaciones dan. Para muchos la Biblia es la verdad absoluta. ¿No te parece un poco extraño que sea la verdad absoluta un libro tan figurativo, donde hay tanta alegoría, donde hay tanta versión interpretable? Es decir, hay cosas que rozan la magia. Bueno, rozan no, que son a día de hoy magia, ¿no? Que son imposibles de probar. El abrir un océano, la multiplicación de cosas. Ya no hablamos, ya luego hablaremos con el tema de Jesucristo. El palo que está prendido en fuego. Resurrección, etcétera. Pero ya incluso te hablo del Antiguo Testamento, ¿no? Hay historias que son inverosímiles a día de hoy. ¿No te parece curioso? ¿O cómo lo explicas tú para la gente que diga, es que claro, estamos siguiendo un libro en el que hay una persona que abre un mar con las manos, ¿no? ¿Cómo explicas eso? A ver, primero... ¿Se tiene que interpretar literalmente o no? Ya para empezar. A ver, habrán cosas que sí y otras que no. O sea, no, digamos, no hubo alguien testigo ocular de la creación. No se puede tomar en la literalidad. Hay que tenerlo en su contexto, ¿no? Significa que, entonces da igual. No, es que quiere transmitir una verdad referente a Dios y al hombre y cómo se relacionan estos dos. O sea, esa es la verdad que quiere transmitir. Cómo es Dios, cómo es el hombre y cómo... Ya, como independientemente de los detalles o independientemente de cómo es contado, eso no es el punto. El punto no es, por lo menos lo que entiendo yo, el punto no es si abrió el mar en dos, el punto sería qué lección se saca de esa historia en particular, ¿no? Se entienden uno con el otro. O sea, luego no busca ser un libro de historia o un cronista. No es su pretensión. No sé, por ejemplo, algunos dicen, no, el Génesis tiene muchos errores. Pone a determinados animales en una categoría que no les toca. Vale, porque era el conocimiento del momento. ¿Eso invalida el Génesis? No, porque no es su pretensión en verdad querer hacer un catálogo biológico. No. Sí, como la gente cuando se toma eso mal, como, ¡ay, Adán y Eva! ¿Pero qué pasa con la evolución? Bueno, es lo que dice él, no sería tanto el punto, como qué lección sacas de eso y no tanto... E incluso las historias que no tienen tanta parte mágica o tanta parte divina, como están diciendo aquí, también vendría por lo mismo, ¿no? Como... Por ejemplo, en Salomón creo que es, sí, el rey Salomón, que le traen un bebé, no, que son dos madres con un bebé y ambas dicen que el bebé es de ella, si estoy recordando bien. Y obviamente un bebé no puede ser de dos madres, una de las dos tiene que estar mintiendo. Y él les dice, bueno, pues dividamos el bebé, o sea, partamos el bebé a la mitad y tú te quedas con una mitad y tú con la otra. Obvio, el punto ahí no es que si hay un conflicto como ese, tendrán que dividir el bebé a la mitad de esa forma tan gráfica, pero como que hay una lección más grande de lo que sugeriría eso tan gráfico. Lo que quiere decir es que todo procede de Dios. Ese es el trasfondo, ¿no? Entonces, tema, por ejemplo, un temazo, ¿no? Sí. Y muy controvertido, el creacionismo. La procedencia total del ser humano, no de un animal, no de algún tipo de animal, sino de Dios directamente, ¿no? Que no provenimos de nada. ¿Tú a día de hoy esto cómo lo ves? ¿Crees que es un error? Porque hay gente que sigue pensando que el creacionismo es la verdad absoluta y que Dios nos creó como humanos ya, no ha habido una evolución. No, a ver, mismo Juan Pablo II siempre ha exhortado en sus cartas, por ejemplo, Fides et Ratio, la fe y la razón, que lo que Dios nos ha comunicado por la fe no puede ir directamente en contra de lo que luego nos ha comunicado por el uso de la razón. Tiene que ir de la mano. Obviamente, si luego... Qué buen punto. El conocimiento de la ciencia sabemos que ha habido una evolución, no vamos a ser tan cerriles y decir, no, imposible. ¿Y quién fue? Bueno, y yo sí he conocido gente así, ¿eh? Yo me acuerdo, había una vez cuando corría, tenía una compañera de correr y su madre nos llevaba a las dos a nuestra casa, como a cada una a nuestra casa. Y la madre como que era así, era de esta gente que muy, muy religiosa, pero y el padre está diciendo que en verdad esto es poco congruente, ¿no? Que si ya la ciencia te ha probado cierta cosa, pues Dios no te negaría que puedas entender una cosa por la razón y otra parte por la fe. Pero esta mujer sí era así como, no hemos evolucionado de X, no ha pasado todo este proceso de la evolución de las especies, simplemente Dios hizo a Adán y Eva y salimos de ahí. Y yo creo que no tiene por qué ser como mutually exclusive, como exclusivas mutuamente. ¿Alguien sabe cómo se dice eso? Como pueden coexistir perfectamente ambas teorías. Y al final, ok, a lo mejor no es que estuvo como ese primer Adán y ese Eva que vinieron de la nada, pero sí hubo un comienzo, indiscutiblemente hubo un comienzo. ¿Y quién creó el comienzo? Obvio, algo tuvo que haberlo creado. A ver, es Dios, ¿no? ¿Qué más da que lo haya hecho todo en 7 días puntuales y exactos y cerrados a que se haya tomado toda una eternidad para ir haciéndolo poco a poco? ¿No es más maravilloso e impactante? Es la paciencia y el detalle de Dios durante todos estos milenios. Sí, los 7 días al final, ¿qué? El tiempo es un constructo
Iba a decir que el tiempo es un constructo social. Es un constructo humano, totalmente. O sea, la forma en la que entendemos el tiempo es un constructo humano. O sea, ok, 7 días, pero a lo mejor 7 días significaba otra cosa en ese momento. O quisieron indicar otra cosa con lo de 7 días. 7 días para ti, que entiendes el tiempo de esta forma, a lo mejor no es 7 días para alguien que entiende el tiempo de otra manera, o que tiene otro calendario. Son cosas diferentes. Años hasta llegar al hombre, en lugar de que, como si fuera Mandrake el mago. Gracias. ¿No? O sea, para la fe cristiana, para la Iglesia católica, no hay ninguna dificultad en decir todo procede de Dios y lo ha hecho de esta manera. No hay ningún conflicto. O sea, creacionismo cerrado como algo ideológico, eso no debería ser considerado por los católicos. No, fue 7 días, sí. Pues chico, ya cuando estés al otro lado del charco ya lo verás. Tranquilo. ¿No? Relaja. ¿No? O sea, no pierdas el hígado ni a tus hermanos. Pero, no, si es que si la razón ya no lo está mostrando, no pasa nada. Bien. Incluso abre a mayor maravilla, mayor disfrute, como lo ha hecho todo Dios. ¿El Antiguo Testamento es la palabra de Dios? Sí. Si Dios es omnipotente y es perfecto, ¿por qué se equivoca? Porque nos dice una cosa que se contradice con lo que sabemos ahora, que es un poco lo que decías tú, no podemos ir contra la razón. Entonces, ¿por qué desde el principio nos explica todo tal y como es? Porque es paciente y se va adaptando al entendimiento del ser humano de modo gradual. No, o sea, antes no podía decirle a Abraham, tienes que amar a tus enemigos. Tú, quítate de aquí, o sea, ¿cómo un Dios en verdad omnipotente me ha pedido que ame a mis enemigos y me están haciendo daño? Claro. Sí, por eso regresando a lo que decíamos de lo avanzado que estaba lo que decía Jesucristo. Jesucristo le hubiera dicho a Abraham o a alguno de estos profetas, a Isaac, a Jacob, lo que fuera, estos mensajes, y Abraham estaba como, ¿qué? ¿Qué me estás hablando? No estaba preparado el ser humano para escucharlo aún. Pero en ese momento no era el momento adecuado. Tuvo que pasar miles de años, o sea, 2000 años, para que viniera Jesús y recién lo pusiera. O sea, se va adaptando. Más que errores por parte de Dios, es errores por parte del hombre de cómo lo entendió. De allí que la Iglesia considera de que los textos siempre tienen que ser releídos recurrentemente a la luz de Jesús. ¿No? Esto es lo que se le llama la hermenéutica. Es una ciencia para poder volver a entender el texto en su contexto y luego a partir de allí sacar la enseñanza que se dio allí y que perdura hasta nosotros. O sea, no es como la fábula que lo importante es el mensaje, no. ¿Qué quiso decir en ese momento? Vale, y a partir de ahí, ¿qué quiere decirnos a nosotros? Como consideramos que es obra de Dios, claro, Él habla en verdad a todos. Se adaptó en ese momento. Pero claro, así como inspiró la redacción del texto, también inspira la interpretación actual del texto. O sea, sigue actuando de una manera con el mismo libro. En el Antiguo Testamento hay pasajes que pueden chocar mucho, donde Dios manda directamente a matar a pueblos enteros. O sea, que es un mensaje muy duro, ¿no? Y eso es así. Esto está literal. O a sacrificar a tu hijo en su nombre. Claro, puede chocar para mucha gente que entiende el Dios benevolente. Un Dios que está mandando matar un pueblo entero. ¿Cómo se explica esta contradicción? De este Dios vengativo, de este Dios, o al menos que puede ser cruel, ¿no? ¿Cómo se puede comprender? A ver, al fin y al cabo que estuvieran en medio personas humanas que quisieron, por decirlo así, quisieron entender que Dios los quería proteger a toda costa, ¿no? Y en ese sentido entendieron de que, vale, nos está dando esta tierra, pues vale, es nuestra. ¿Cómo hacemos en este momento para tomar posesión de ello? Pues tienes que acabar con todo. Y se acabó. O sea, que pueda que en ese momento concreto lo hayan entendido así y hayan querido cumplir la voluntad de Dios, que era recibir esa tierra, la tierra prometida, pero al modo en el que entendían en ese momento. Pueda que Dios precisamente no haya pedido que aniquilaran a las personas, no, eso está claro. Y lo que decíamos anteriormente, que el Dios del Antiguo Testamento pues es más representativo de los judíos, o es más, no es que sea más representativo, es que al final ellos pues tienen el Torá, no seguían tanto por la Biblia componiendo el Nuevo Testamento ni en broma, ni ciertas partes del Antiguo Testamento. Entonces para ellos ese es el Dios como tal, el Dios que está dentro del Torá, mientras una vez que nos salimos de ahí y que está el Nuevo Testamento, pues ese acaba siendo como la suma de todas estas representaciones de Dios llegando al Nuevo Testamento acaban siendo como el verdadero Dios cristiano. Como una vez que ha hecho toda esa evolución y ha llegado al final, ese sería. Tiene que pasar todo ese camino, más bien la humanidad tiene que pasar todo ese camino y esa última parte en la que concluye acabaría siendo el Dios de los cristianos. Pero no es como uno y el otro, y no es como el progreso, la evolución y en lo que termina. No es así para los judíos. Ellos sí les tocó el Dios más castigador, sin duda, y vengativo, y todo lo que dicen ellos. ¿Crees que Dios podría pedir algo así? No. Pero claro, pero porque nosotros lo entendemos desde Jesús. Si estuviéramos todavía en aquella época, diríamos, sí, es lo que toca, sí, tú acaba con ellos, no esperes más. Y luego quémalos. Bueno, ¿sabes? O sea... Claro. Pero ¿a ti te choca por eso cuando leíste o cuando lees pasajes tan duros? ¿Te choca o ya lo interpretas de esta forma que estás comentando? Sí, a ver, es que a mí me ha ayudado en los estudios, al fin y al cabo, no sé, en el sentido de tomármelo con tranquilidad y sobre todo porque yo era
mucho de interrogar a mis profesores, pero vamos a ver, ¿esto cómo es? Claro, es que hay muchas cosas por las que interrogar, ¿no? Sí, o sea, a ver, sirve porque hay que saber preguntar y ya está. O sea, hay que tener la inquietud de preguntar. Por eso, a ver, los hombres de esa época se llevaban por esos códigos, se establecían, se gobernaban por este tipo de patrones de comportamiento, que hay que acabar con todo para poder tomar posesión, no sea que estos crezcan y luego te expulsen, pues hay que acabarlo totalmente. Pues bueno, lo hicieron así y se acabó. Es un mensaje heavy. Es un genocida, claro, es un mensaje claro, o sea, salvaje. Pero estamos hablando de gente... Si a veces nuestros abuelos a veces no pueden decir alguna frase que uno puede decir, ¿en serio? Claro, estamos hablando de hace 2000, 3000 años atrás. O sea, en ese sentido, sí, ya está, hay que tenerlo con paciencia. ¿Tú las historias más difíciles de creer por la ciencia, por ejemplo, la separación del mar por Moisés, ¿tú esto crees que fue literal? Ya es una pregunta personal que te hago a ti, ¿o crees que es algo totalmente figurativo? A ver, tiene que haber habido un hecho que a ellos les tiene que haber marcado. Un hecho histórico real, dices. O sea, tiene que haber habido algo. Luego, ¿cómo se ha interpretado esto? ¿O cómo se ha podido maximizar? ¿O cómo se ha podido, más que adornar, reivindicar, embellecer? Ya es otra cosa. O sea, puede ser que bajara la marea, o que hubiera... Tranquilamente puede haber habido una bajada de la marea que uno ya ha dicho, esto no es normal. Es Dios el que nos está permitiendo pasar. Venga, pues pasa. O sea, Sí, o también no hay como ciertas interpretaciones, vamos a preguntarle a la ChatGPT, pero no hay, o no sé si ahora me equivoco, ciertas interpretaciones de la separación esta de los mares que podría ser como un tsunami, ¿no? Porque sabes, cuando viene un tsunami que se queda todo como planito y después es que viene, podría haber sido, no sé, vamos a ver qué dice ChatGPT. ¿Cuáles interpretaciones de la separación de los mares por Moisés existen? La separación del Mar Rojo por Moisés es una de las escenas más épicas de la Biblia y ha tenido diferentes interpretaciones. Interpretación literal, que es la clásica del judaísmo y cristianismo. Moisés literalmente separó las aguas del mar para que el pueblo de Israel cruzara en seco. Fue un milagro directo y sobrenatural. Refuerza el poder de Dios y su fidelidad al liberar su pueblo de la esclavitud. Interpretación naturalista, científica o racionalista, que puede haber sucedido por fenómenos naturales. Vendría siendo, puede ser 1, viento fuerte del este, un viento constante muy fuerte que podía haber empujado el agua hacia un lado en una zona poco profunda y lo han intentado simular y parece que es posible, ¿no? Con vientos muy elevados, mareas o tsunamis. Algunos sugieren que un terremoto habría provocado una retirada del mar, marea negativa, dejando el suelo seco momentáneamente y que luego volvió como un tsunami, ahogando a los egipcios. Confusión de lugares, otros dicen que no fue el Mar Rojo, sino el Mar de los Juncos, una zona pantanosa en el delta del Nilo donde las aguas podrían haber retrocedido fácilmente. 3. Interpretación simbólica o teológica. Desde una mirada espiritual o alegórica, el paso por el mar representa el paso de la esclavitud a la libertad, incluso de la muerte de la vida. En el cristianismo es un símbolo del bautismo. Es que a mí me encantan. Al final, imagínate, esto fue lo que yo estudié y tiene un lugar especial en mi corazón, pero me encanta la parte simbológica muchísimo más, muchísimo más. Bueno, todas están bien, pero es que esta siempre ha sido, yo siempre lo he leído a través de esta mirada, como no tan literal, sino como literatura. Al final es eso, tú tienes un libro que dice X cosa de cierta forma y no quiere decir siempre que haya pasado de esa forma, sino es una forma de simbolizarlo en tu cabeza o de explicarlo de cierta forma. El cristianismo es un símbolo del bautismo, el agua como paso que purifica y libera. También se ve como una representación de la fe frente al miedo. El pueblo caminó confiando aunque el mar aún estaba cerrado. Interpretación crítica o histórica. Los estudiosos de la Biblia que usan el enfoque histórico crítico consideran que el relato fue escrito siglos después del evento, probablemente durante el exilio en Babilonia. Puede ser una narración teológica basada en un hecho histórico real, pero exagerado o embellecido para enseñar que Dios protege a su pueblo. No hay evidencia arqueológica directa del cruce del ejército egipcio ahogado. Ok, una cosa que me ha dejado pensando. Ok, esta es la parte que me deja en shock, porque como les he dicho, yo he leído varias partes de la Biblia, me la quiero leer entera, va a ser algo que me voy a proponer hacer, aunque me tarde años, literal 10 páginas a la semana, lo que sea. Pero esta no ha sido una parte que me he leído. Me he leído partes con Moisés, pero nunca me he leído esta parte como tal. Solamente sé lo que sabemos todos, la representación de que separan las aguas y ya está. Y no me sabía, por tanto, todo eso lo digo para decir que no me sabía que después de que él hace esto, los egipcios se ahogan. Pero entonces ¿no sería eso prueba de que era un tsunami? Que es lo que decíamos inicialmente, como se queda todo seco, plano, como cuando vino un tsunami, y después la ola los ahoga a todos. Sí, según el relato bíblico, los egipcios se ahogan después de que el pueblo de Israel cruza el mar. Los egipcios le persiguieron y entraron tras ellos hasta la mitad del mar, todos los caballos del faraón y sus carros y su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar volvió a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar.
Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, mandando un tsunami, no sé, y los israelitas vieron a los egipcios muertos a la orilla del mar. Vamos aquí. Siento que ya estoy yo como llevándolo muy lejos, ¿no? Pero se ahogaron por un tsunami. El texto no habla de un tsunami, sino de que Dios dividió las aguas mediante un viento fuerte del este. Los israelitas cruzaron el mar en seco. Luego, cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas regresaron súbitamente y los ahogaron. Un terremoto submarino podría haber provocado que el mar retrocediera de forma súbita, que es lo que ocurre justo antes de un tsunami. Los israelitas habrían cruzado durante ese breve momento de marea retirada. Luego la gran ola habría vuelto y ahogado al ejército egipto. Problemas con esta teoría. Un tsunami suele regresar con tanta fuerza que no dejaría tiempo para que miles de personas crucen con niños, ganado, etc. No hay registros históricos o geológicos firmes de un tsunami en esa zona, en esa época. Otra teoría podría ser lo de los vientos fuertes. Cuando el viento cesó, las aguas regresaron del golpe, lo cual explicaría cómo los egipcios se ahogaron. O sea, esto sí pudiera haber pasado la parte de los vientos. O pudiera haber sido simplemente la parte simbólica que estamos viendo. Sí, como un poco la mitología griega, que también era de esa forma, ¿no? Como tal dios causó las lluvias, cosas así. El podcast de Roberto Vaquero con Rad Salam. Déjame añadirlo aquí. Sí, justo lo estoy mirando ahora. Roberto Vaquero. Pero, ¿cuál sería este? Me quieren funar ustedes. ¿Este? ¿El del Corán? ¿O son varios o qué? Pues ahí lo... ¿Sí? Ok, perfecto. Lo voy a dejar aquí para mirarlo. Sí, los dioses griegos eran la candela, ¿no? Miren a Mónica Bellucci. Los dioses griegos siempre estaban de festecún, literal. Les encantaba la marcha. Puede haber habido, sí, un hecho específico, concreto, natural, o sea, no es natural en el hecho de la naturaleza, y que ellos veían que no era normal que sucediera, y que luego esto puede haber sido proclamado de un modo más solemne, ¿no? O sea, para darle mayor ímpetu, teniendo en cuenta que luego murieron las tropas de Egipto. O sea, las tropas de Egipto no bajan porque están pisando el charquito, tiene que haber pasado algo también. O sea, en ese sentido, que se puede haber maximizado, sí, es posible. ¿Eso le quita algo, no? Algo al relato? Depende cómo uno lo quiera leer. Si uno suena más como que hubieran sido los vientos que el tsunami. El hecho portentoso, hombre, sí, te rompen el relato. Si uno quiere reconocer de que lo que está queriendo decir ese texto es que es Dios el que salva y lleva a su pueblo, conduce a su pueblo, pues bueno, pues da igual si haya sido tan solemne o no. Que ese es el gran problema de esto, que lo vemos todo el tiempo. Como la gente se va demasiado por esos detalles, o por si pasó esto, o si pasó lo otro. No, como que es algo que se escucha mucho. Ay, tú crees en un hombre que explota y que no sé quién se paró el mar. Como se van por las cosas. No es eso en lo que cree la gente. La gente cree en los mensajes que están lanzando, en las lecciones de cómo ser buena persona, de tu familia, de amar a las personas, de perdonar. Eso es los mensajes que representa al final la gente que cree en esto. Y no... Creo que el agua, no sé, no es tanto por ahí. O por lo menos yo lo veo así, porque sí hay gente que lo ve, por supuesto, con una perspectiva mucho más literal.